¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es que estaba apenas acá, jefe Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Ya oyeron a Ali ladrando, a pesar de que ya lo atendí. ¿Cómo están? Casi 8 minutos tarde. Llegamos muy bien, pero tuve que hacer una escala técnica y luego se va el tiempo. Se va en tiempo en nada, hombre. En pitos y flautas, decía mi abuela. Entonces, ya estamos. Me vine para acá. Fue la reunión de la Comisión Política temprano. Duramos bastante tiempo revisando ya. Ya deben darse a conocer esta semana las candidaturas faltantes al Senado. Las candidaturas no faltantes, todas. A las diputaciones federales. Es un ejercicio complejo sin duda, y luego el registro es una locura, porque no solo es el registro federal de la Presidencia de la República, con toda la documentación que implica, el INE burocráticamente te sigue pidiendo cada registro la misma documentación que ya tiene. Por ejemplo, los que somos legisladores, que alguna vez lo hemos sido, pues la primera vez que te registraste, ahí está toda la documentación, el acta de nacimiento, para que te piden otra, todas esas cosas absurdas, diría yo. Si hay cambio de domicilio, bueno, está en tu credencial de elector. Entonces, es absurdo que te pidan cada vez nuevamente. Vamos con todo, doctor Noroña, nuestro charro negro, terror de los pájaros. Algunas, muchas gracias. Y Oscar Hernández, buenas tardes, saludos. Ya como todas las tardes y como todos los días. También ya Oscar Hernández, muchas gracias. Entonces les decía yo, te piden la documentación, bueno, los diputados locales, que son un mundo, ya los diputados federales son 500 por partido o por coalición, con sus suplentes, la documentación de 1000 personas. Los diputados locales, yo creo que son más. Ángeles Haddad, mi patriota, seguimos al 100 con usted. Saludos, muchas gracias por sus cooperaciones. Y luego los alcaldes y alcaldesas, las presidencias municipales, las planillas municipales, que no solo es el presidente municipal, los likes, dice Xi, les recuerda, oportunamente, con su suplente, síndico, regidores, propietarios y suplentes. No, bueno, es una locura. Más de 2.200 municipios del país, de los cuales ciertamente un número por ahí de ¿qué serán? 400, sobre todo en Oaxaca, serán de usos y costumbres. Pero aún así, cerca de 2.000 son las planillas que hay que registrar, con la documentación de todos, aunque se hayan registrado cualquier cantidad de veces en su vida. Otra vez. Es absurdo. La verdad es que es absurdo. Esa parte yo creo que debemos revisarla en la ley, modificarla, hacerla mucho más, y luego más ahora con todas estas herramientas que hay, con mayor razón. Se entiende que te pidan la documentación original el primer registro que hagas. Pues ya después no le veo sentido. Pero ya sabes, en algo se tienen que entretenerlo, por eso cualquier cantidad también de personal administrativo de apoyo frente a cada necedad. Entonces, sí hay un número, una tarea burocrática fuerte, además de la tarea política de mantener la unidad una vez que se conozcan los resultados, que es natural. Ahora que estuve el fin de semana en Querétaro,
las expresiones de sectarismo. De hecho, hoy se comentó que los compañeros de Morena en Querétaro querían ir solos. Pues eso no, es un estado que han gobernado los paneaguados, que se necesita acumular la mayor fuerza posible. Pues ¿cómo vamos a facilitarles la tarea? Pues eso no tiene sentido. Hay la preocupación por las candidaturas que pueden encabezar algunas políticas o políticos venidos de otros partidos. Pues es así. Claro, hay que cuidar. Hoy se ratificó lo que yo les venía comentando, hoy se ratificó que al Congreso van a ir cuadros muy probados del movimiento, va a ser fundamental, no puede andar nadie ahí dubitativo de que yo en eso. Catalina Contreras, me dio un gustazo saberlo en el Tribunal Electoral, en el INE. Saludos desde Corona, California, en el INE. Va a ser, muchas gracias por tu cooperación, Catalina. Eva Reyes, da pena ajena el americano Jorge Ramos. Sí, exacto, ahorita vamos a hablar de eso. Hoy, lunes, siguen tratando de sacar a flote a la señora Xóchitl Gálvez, el Frente Guango de derecha. No tienen manera, ya formalizaron su candidatura, por más que se rumoró la posibilidad de que no fuese la candidata. La derecha ha decidido apurar el trago amargo hasta la última de las heces. Y ahí van con la señora Gálvez en una apuesta equivocadísima, porque está llena de paradojas esa candidatura. Una mujer de origen pobre que es racista, que es clasista, que está señalada de negocios al cobijo del poder, que no incluyó en su declaración patrimonial una empresa que le ha reportado ingresos por 400 millones de pesos recientemente, solo por señalar algunos de las debilidades de esa candidatura. Entonces, está formalizada. PRD, una desvergüenza, los sepultureros del PRD jugando un papel verdaderamente patético de sirvientes del PRI y el PAN, que mucho daño le hicieron no solo al país, sino a la propia izquierda que representó en su momento el PRD. Entonces, ellos en una tarea lamentabilísima. Hoy, Xóchitl Gálvez empezó con su, ¿cómo le puse ahí? Xochitlada, con su conferencia de prensa a las 10 de la mañana, con el formato, toda la copia pirata, como bien han dicho, del compañero presidente. Solo le faltó poner una bandera de México. Y pues fue patético. Fue un papel lamentabilísimo. No fue Jorge Ramos, ¿no? A la rueda de prensa de Xóchitl Gálvez, a la Xochitlada, o así fue. Que yo sepa, no. Me ibas a regalar un cafecito, pero ya, sí. ya siempre, ¿no? No, sí, ya está. Yo sé. Entonces, 40 minutos creo que duró, ahí leyendo en el teleprompter, el guión que le prepararon,
A ver, es un error, muchas gracias, es un error que Xochitl Gálvez se meta en ese berenjenal. Digamos que para querer competir con el compañero presidente, ni siquiera con nuestra candidatura, con el compañero presidente, en el apogeo de su Aluili II, ¿será posible prometer anulación de la elección en Coahuila dado el arreglo mafioso del PRIAN? No, no afecta en nada la elección, porque no plantean ninguna cosa ilegal que implique que tengas que anular la elección. Hicieron un reparto del poder como si de botín se tratara, pero no hay nada que esté enmarcado. Pasó ya el tiempo de la calificación de la elección. Ese es un hecho irreparable. El gobernador tomó protesta. Es una autoridad ya reconocida. El Tribunal Electoral, que es la última instancia, ya determinó. Pues, ¿cómo vas a anular esa elección? Eso no tiene... Es un hecho ya irreparable, aunque hubiese un elemento legal de la gravedad tal que implicara la nulidad de la elección. Yo creo que lo que hay que hacer es una sanción política derivada de una sanción moral. Pues, nadie en Coahuila debería votar por esa coalición, pero bueno. Entonces vuelvo al tema. A ver, Xochitl Gálvez, se voy a hacer mi mañanera. Uy, qué fuerte, hasta López Dóriga dijo, lo que nos faltaba, porque es una idea, es una ocurrencia. ¿Cómo podría tener cierta fuerza esa idea? Que está complicadísimo. Tener la agilidad mental o el equipo de análisis poderosísimo que prácticamente sobre la marcha y terminando la conferencia del compañero presidente, le diera los elementos para responderle ahí mismo de lo que dijo apenas unos minutos antes, y que generara o intentara generar una polémica o un contrapunto. Pues eso, ponerse al tú por tú con el compañero presidente se arriesga a que le haga lo que sigue de Pinole. Es una apuesta demasiado difícil y demasiado arriesgada, porque tendrías que contar con razón, tendrías que contar con verdad, tendrías que tener autoridad política, ética, moral, conocimiento y una capacidad de expresar con mucha claridad la crítica sólida, no la mentira, no la intriga, no el denuesto, no la calumnia, no, la crítica sólida a lo que está presentando el compañero presidente. Hoy Xochitl habló de generalidades. O sea, si él ya dice, ya logro que hablen de mí, me están conociendo. No, pues muy buena estrategia. Está perdida. No, tendría que ser, pues, que utilizara la fuerza del adversario para capitalizarla en su favor. No simplemente montarse ahí, que con una sacudida del dedo te la quitas de encima. Pues eso no tiene solidez, no tiene seriedad. Recurrir a las generalidades es la mayor mentira, es la mentira de todo lo que hizo. O sea, aquí están los datos, aquí están los elementos, aquí está la demostración. Por eso el compañero presidente Enrique Rodríguez, inclusive, yo creo que la sobreestimó y le dice, bueno, pues que no sea solo crítica, que no hay, que haya propuestas, que es todavía más difícil, que esa es la otra posibilidad. Que la señora Gálvez hiciera el planteamiento, contrapunto, están haciendo esto,
hay que hacer esto. Porque ese discurso infame, es que abrazos y no balazos, el propio Jorge Ramos, patético, se las da de superprofesional. Está militarizando el país, pero abrazos no está funcionando. Bueno, o militarizas o abrazos, ¿cuál de las dos es? Efectivamente, como le han dicho, ¿cuál de las dos es? Porque es evidente, es ridículo, es un error hacer tanta referencia a Xóchitl Gálvez de los youtubers y comunicados de la 4T. Solo mantiene su presencia aunque sea negativa, no es ningún error. Pues no puedes hacer como que no existe. Pues no puedes decir no pasa nada. Y que la gente, alguna, se coma pues, lo que está planteando. O sea, tú dices, justo lo que estoy diciendo. Pues si ella dice, está funcionando porque están hablando de mí, me está conociendo más gente, pues está conociendo que eres... Hace una hora, un tipo te amenazó de muerte. ¿En dónde? Aquí. Está diciendo Emma que tengo una amenaza de muerte. Francamente, Ya lo puso en miles. Ya lo eliminé del canal. Eduardo JMDZ, tienes exactamente 30 días para abandonar la vida política, como para abandonar México y jamás regresar. De lo contrario, procederemos a tu eliminación física. ¿Ya lo guardaste? Ya. Pues hay que hacer la denuncia. Sí. 30 días, hay que empezar a contarlos. Sí, a partir de hoy. No sabe la preocupación que tengo. Bueno, es la amenaza. Todos. Es la amenaza de. ¿Cómo? En todas tus intervenciones lo estuvo poniendo hace una hora. Bueno, pues hay que hacer la denuncia, la voy a hacer. Es la amenaza más puntual, por cierto, porque esta es muy precisa, no es Por eso lo estoy mencionando. Para hacer a la denuncia públicamente ahorita en la videocharla. Es muy bien, muy bien. Y presentar la denuncia correspondiente, que es lo que procede. No será la primera y no será la última. Yo les decía Xóchitl, o sea, es un error, pues no señalar lo patético del esfuerzo, lo absurdo. Es como decir, pues no hablen de Jorge Ramos porque le dan cuerda a que viene. Fíjense, dicen, es una dictadura. Bueno, primero la contradicción. Ya vio que la militarización no funciona, que los abrazos y no balas no funcionan. A ver, si estás militarizando, pues eso quiere decir que estás... O sea, no, eso de abrazos y no balazos no es la militarización que están reclamando. Que además, insisto, es una tergiversación. Es un planteamiento simplón, absurdo, que de tanto repetirlo cada vez tiene menos efecto. Como si lo que estuviera reportando el compañero presidente todos los lunes son los abrazos que dieron, cuando lo que reporta es la disminución en las propias cifras que presenta Jorge Ramos, lo quiera reconocer o no. Poncho Rodríguez es demasiado generoso diciendo ninguno va a ganar. No, el otro es un farsante. El tipo viene a una supuesta dictadura de El Salvador, que modificaron la constitución que no permitía la reelección, y aquí hay más de un mareado que le aplaude a ese aprendiz de dictador que es Bukele. Se va a perpetuar en el poder, se va a mantener lo más que pueda. Ya cambió la constitución en su beneficio, lo cual además de ilegal es inmoral. Y no hice nada, no hice nada. No hice nada de la brutalidad, del atropello, las violaciones de derechos humanos, no hice nada. Y ya podrá instalar la pena de muerte, que entonces le van a aplaudir peor todavía. Porque hay gente aquí que se dice creyente, pero que aplaude que maten a otra persona para que la desaparezcan. Bueno, esto que me acaba de pasar, Emma, para que lo leyera, hay más de un derechoso que lo aplaude. Que ojalá lo hagan realidad. Pues hay compañeros, compañeras del movimiento igual.
que no tendrían nada que hacer aquí, porque esa no es la visión. Nuestra visión es muy diversa, es muy plural, pero no tiene nada que ver con la violencia, con la violación a derechos humanos, con el asesinato, con ninguna de esas cosas. Nada que ver. Por más que la derecha insista, tergiverse, intrigue, aquí no hay ninguna dictadura. Simplemente Jorge Ramos no podría entrar al país, porque él no vive aquí. Él es ciudadano norteamericano, debe tener la doble nacionalidad, pero responde a los intereses del gobierno de Estados Unidos y a los intereses del gran capital sobre todo, que lo ceba y le suelta las migajas que caen de la mesa del poder, pero para él son muchísimo, como para cualquier persona que no tenga valor, que solo valga dinero. Bueno, entonces el tipo pues cae en todas las contradicciones posibles. Si es un dictador, ¿cómo entra? Si es un dictador, ¿cómo puede plantársele? Es más, ¿cómo le dan la palabra? Solo el día que llega, porque además llega, hace su show y se va. No es que está aquí. Jorge Luis Galicia Rivera, un fuerte abrazo desde Guadalajara. Muchas gracias y gracias por la cooperación. Ahora sí que viene, hace su show y se va. ¿En qué dictadura le permitirían eso? Penilei Ramírez por lo menos aquí vive, que en cuanto le dio la nacionalidad de Estados Unidos corrió a Nueva York. Ah, no me digas, eso no lo sabía, yo pensé que seguía aquí. Mira, ¿qué tal? De origen cubano, Penilei. Entonces, no sabía que ya se había ido. Mira, sí, gracias por la información. Entonces son gente exactos que en realidad mueren por el estilo de vida americano, sirven a los intereses del vecino país y son más rabiosos que los propios norteamericanos, porque es la furia del converso, se le conoce. Entonces al tipo lo paró en seco el compañero presidente, porque además le dijo, tu país es el que verdaderamente es peligroso. Claro, pues Jorge Ramos puede ir, si es que va al supermercado, y puede aparecer un tipo armado, ahí sí hasta los dientes, que no pertenece a ningún grupo criminal. Es un ciudadano estadounidense y coserlo a tiros, sin que nadie pueda hacer nada. Eduardo Ramírez, saludos al doctor Noroña y Arcadio Barrón, como todos los días también. Muchas gracias. Entonces, claro que es mucho más grave la situación que pasa en Estados Unidos de violencia, del consumo del fentanilo, del consumo de la droga, del deterioro. Oscar, muchas gracias. ¿Qué opina del falso montaje con J que saca Loredo? Pues como todos los falsos montajes que viene haciendo desde que servía a Genaro García Luna, que está en la cárcel por haber trabajado en favor del Chapo Guzmán. Comandante Borolas está libre, pero también debería estar ahí. Entonces, la verdad es que no tienen consistencia, no tienen argumentos, no tienen razón, no tienen banderas, no tienen nada. Hoy di una entrevista en la mañana. Mario Maldonado, creo que sí, comentaba sobre eso, sobre la falta de argumentos que tienen, sobre la falta de seriedad. Lucha libre, creo en mi opinión, el pueblo que eligió a Bukele es mayoría. Sí, claro, y se tiene que respetar. No, pues ¿eso qué? Eso no le quita que sea dictador. O sea, aquí la mayoría eligió al compañero presidente y no por eso cambia la Constitución para quedarse 6 años más. Enrique Rodríguez, felicidades Charro Negro por su nombramiento al INE, y para el que lo amenazó le digo que para asustarlo necesita más que eso. Pues sí. Muchas gracias por la cooperación. No, aquí no estamos diciendo que no haya elegido el pueblo de El Salvador a Bukele. Pues es un traidorzuelo vulgar. Ha engatusado al pueblo. Pues el pueblo ya se dará cuenta de a quién le dio el poder. Va a reprimir a la gente. Ya lo está haciendo con el pretexto de la inseguridad. Y cuando empiecen a surgir cada vez más voces críticas planteando los abusos, los atropellos, las fallas del gobierno, entonces van a ver lo que es un dictador.
Va a empezar a asesinar, a hacer desapariciones forzadas, a torturar, a encarcelar, que ya lo viene haciendo, pero lo va a hacer de manera cada vez más evidente. La Constitución de El Salvador, igual que la Constitución nuestra, no permite la reelección del presidente, te lo comunico, y eso no tiene nada que ver con que la mayoría del pueblo de El Salvador lo haya elegido. Lo eligió para un periodo y ese periodo se acaba. Y él, violando la Constitución, la modifica en su favor y eso no lo votó el pueblo de El Salvador. Eso lo está haciendo él desde el poder para perpetuarse, para quedarse ahí el más de tiempo posible y disfrutar de lo que eso implica, del ejercicio absoluto del poder. Prácticamente no tiene contrapeso, a diferencia de un presidente, de una presidente que sirve a su pueblo, no tiene la presión de Estados Unidos, no tiene la presión del poder judicial, el reducto del conservadurismo en nuestros pueblos, que está siendo utilizado para destabilizar los gobiernos al servicio del pueblo, no tiene en contra los medios de comunicación. Todos esos deberían ser indicadores para que los admiradores de Bukele abrieran los ojos o por lo menos levantaran las señales de alerta en vez de aplaudirle críticamente las barbaridades que hace. Volviendo al tema que nos convoca, que es el nuestro, Jorge Ramos se estampó en pared hoy. Insisto, porque todo su discurso de que es un dictador, de que es un Estado fallido, de que es la mayor violencia que se haya dado en la historia del país, pues el compadre presidente lo deshace con los propios números, no con ideas, no con palabrería, no con desinformación, no con falsedad, sino con los datos que todos los días a las 6 de la mañana, Francisco Tinajero, ahora los asesores de Xóchitl la refinan con un traje y dejan la falsedad del huipil para que veas, es que le están, cambie. Jesús Martínez García, Noroña, ¿puedes plantear a nuestra candidata Claudia que se hagan auditorías a los alcaldes? Pues eso lo deciden los congresos estatales, eso no es una decisión de una candidata, ni siquiera el presidente. En Atzalán, Veracruz, se siguen robando el presupuesto de los peronistas como el alcalde Carlos García. Te agradezco la cooperación, hay que presentar las denuncias, hay que pedir al Congreso de Veracruz que haga las auditorías correspondientes. Eso no le corresponde ni a una candidata, reitero, ni siquiera al presidente de la República. Vamos a ver, Agustín García Acosta, ¿qué opinión le merece que Bukele haya contratado al cártel Jalisco Nueva Generación para que capturara y le entregara un jefe pandillero de El Salvador? Pues no, vi alguna cosa de ese tipo. De ser cierto, pues está asociado al crimen organizado. De ser cierto, no sé si eso sea cierto. Pues de ese tamaño es la gravedad. Habrá quien aplaude y diga, muy bien, de todos modos ya detuvo a un líder. O sea, violentando la ley, alentando a grupos del crimen organizado, favoreciendo, como lo hizo el comandante Borolas, a unos a cambio de otros, porque ustedes creen que el cártel, de ser cierto eso, Jalisco Nueva Generación, se va a meter nada más a detener a esa persona, que no va a llegar a acuerdos mayores con Bukele y que no va a llevar sufrimiento y horror a El Salvador. Alexa XD. Saludos a Julio Villalobos, gran seguidor tuyo, mi Noroña, desde Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Ya estamos superando la cuesta de enero porque estos últimos días han estado cooperando muy fuerte. Ya apenas vamos a llegar a la mitad de la plática de hoy. Ya van en $183.51, 1,229 likes, 2,733 en YouTube. Nieve Herbas, Roberto Santos, está saludando a compañeros. Acá dice que son 679 los que hay. Sí, está saludando Nieve Herbas a diferentes compañeros en Facebook. Yo sé que es fíjense, voy a poner un ejemplo totalmente diferente. He estado subiendo a partir de ayer algunas frases de Mussolini, del dictador Benito Mussolini, de una entrevista que le hizo Emil Ludwig. Lo encontré en El Alquimista, este libro, ya voy a más de la mitad, está buenísimo, muy interesante, muy interesante. Esta se la hizo en 1922, en el momento más fuerte de su
por primera vez en 32, estoy equivocado, en español, pero no sé en qué año se publicó por primera vez en alemán, porque el autor era alemán y luego se tradujo al italiano. Y tuvo una distribución importante, porque es evidente que Ludwig sí lo admira. Y además está todavía lejos de cuando interviene en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania. Mantiene posiciones críticas contra el antisemitismo y la persecución de los judíos, por ejemplo. Entonces, pero es un libro interesantísimo. Y yo subo frases de las reflexiones del propio Mussolini. Y alguien puede, no sé, ni siquiera reviso qué comentarios han hecho, pero pueden decir tonterías. Yo no tengo ninguna admiración por Mussolini. No comparto nada de su visión. Aunque él hizo una parte social de mejoría de las condiciones de vida del pueblo italiano, que mi hermanita María Fernanda Campa Uranga insistía que el PRI había retomado con todos estos de los sindicatos, el corporativismo y el control y el apoyo popular al gobierno a través de las estructuras de los trabajadores, a través de la CTM, de la Central Campesina, ¿cómo se llamaba la organización campesina del PRI? Que era el otro pilar, y la CNOP de la sociedad en general. Pero en la organización corporativa de control del pueblo, con mejorías a las condiciones de vida, porque sí hubo condiciones, mejorías, tanto en el PRI como durante el fascismo. Un componente, pues, siempre a revisar, siempre interesante, porque toda la descalificación del término populista se utiliza con fundamento en la revisión de los regímenes totalitarios. Ese es su origen. Hans Burgos. En Estados Unidos se escuela desde kinder hacen simulacro por si un tirador entra a su escuela. Imagínate. Tiene en la escuela un policía armado. Imagínate. Saludos desde Arkansas. Alvin Ducarri. Pues está comentando lo mismo. Muchas gracias por sus cooperaciones. Pues está terrible. Digo, pues ya lo asumen como un problema de esa sociedad, pero está terrible que los niños tengan que hacer simulacros y las niñas de que entre un tipo armado a intentar asesinarlos. Porque eso sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo. Y de eso Jorge Ramos no dice, es un farsante. Pues es un tipo de derecha, hombre, y los tipos de derecha son unos farsantes, no tienen principios, no tienen moral, no tienen seriedad, no tienen rigor, no tienen consistencia. La excepción confirma la regla. Por cierto, en otro orden de ideas, hoy Helio Flores, después de 60 años de caricaturista, 50 de ellos en el Universal, se despide. Es un hombre mayor, seguro estará enfrentando problemas de salud, con un profesionalismo impresionante. Dice que su edad y su salud no le permiten tener la calidad y el rigor que el pueblo merece, que los lectores merecen. Y se despide. Hoy se despidió. Muy emotivamente, su cartón del día de hoy, una decisión que, como él dice, le costó mucho trabajo, una decisión dura. Por un lado, un merecido descanso. La gente, pues en la vejez, merecemos un retiro, y un retiro en buenas condiciones, que la inmensa mayoría de la gente no tiene. Y por otro lado, pues el que tengas que dejar lo que amas, que tengas que renunciar a la actividad que le ha dado sentido a tu vida, o que tu vida le ha aportado dándole sentido, pues es duro. Pues uno quisiera
retirarse. Nunca ahorita en este libro, por ejemplo, leía de un senador que estuvo, Víctor Manuel Orlando, si mal no recuerdo, 93 años en la actividad pública. Se retiró en 1956, lo retiró la muerte, a los 93 años seguía siendo senador. MCN 83, mi viejo ánimo, eres un gran orgullo para todos los mexicanos, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me hacen comentarios tan bellos. Y estas amenazas, pues no tienen relevancia. Hoy también hay un montón de noticias importantes. Está el tema de Texas y Biden, que tiene que ver con, y lo de Colosio hijo, ahorita lo comento también, que tiene que ver con un asunto electoral. El gobernador de Texas, que seguro quiere ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, está confrontando a Biden y está de demagogo, poniendo condiciones infames en la frontera, inhumanas, violatorias de derechos humanos, planteando que defiende a su pueblo y a su patria. Texas es la segunda economía de Estados Unidos después de California y es una economía muy poderosa. Hay que recordar que Texas fue de México, fue parte de Coahuila. Nuestro gobierno, siendo una zona muy extensa y despoblada, permitió que anglosajones llegaran ahí bajo condiciones que no cumplieron ninguna, de hablar el español, de no tener esclavos, de respetar las leyes de nuestra patria. Todo eso no lo hizo un general, Mier y Terán. Creo que sí, él. Lo mandaron en el siglo XIX a hacer un estudio de cómo estaban las cosas y las vio tan mal que se suicidó. De estos hombres que tenían un sentido del pundonor muy grande. Y déjenme pongo la chamarra, porque estoy sintiendo frío aquí en la... Aquí la traje, que justo pensé que podía refrescar. Y fueron avanzando en la mal llamada colonización hasta que en 1836, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, hicieron la guerra de independencia. Lorenzo Zavala, mexicano y luchador por la independencia de México, yucateco, los apoyó. Creo que fue su primer vicepresidente. Con Samuel Houston, que fue su primer presidente, creo. Tuvo 10 años como república independiente y luego ya se integró a Estados Unidos. Lucha libre, de hecho, el INE está esperando la medicina de Noroña. Saludos el jueves, ya tomo protesta como representante de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano, de la fracción del PT en el órgano electoral. Se empalma con la reunión de la Junta de Coordinación Política y con la instalación del último periodo ordinario de sesiones de esta 65ª legislatura de la que formo parte. Entonces, de hecho, lo utilizó Estados Unidos, todo el tiempo lo utilizó, para justificar la declaración de guerra de 1846, porque Texas no llegaba hasta el río Bravo, y en la zona donde se dio el enfrentamiento del ejército estadounidense estaban invadiendo nuestra patria. Fueron a provocar, se respondió a la provocación, hubo soldados estadounidenses muertos y ese fue el pretexto que tuvo el presidente Polk, James Polk, para declarar la guerra en contra de México. Ya he comentado aquí que el único diputado que cuestionó el punto exacto donde había sido la escaramuza, que pidió información precisa y que fue desestimada su petición y acallada entre los gritos del ánimo de la declaración de guerra, se llamaba nada menos y nada más que Abraham Lincoln. Después de la guerra nos robaron el 60% del territorio, o sea, el territorio de Texas es enorme, pero no solo fue Texas, fue California, las dos economías más importantes. Esos estados eran parte de
la República Mexicana, California y Texas, y nos robó 60% del territorio que constituía nuestro país. Hoy Texas, que es uno de los países más racistas, clasista ni duda, lo es en general el pueblo estadounidense. Miriam Vázquez, Jorge Ramos cuestiona al presidente, mientras que acá en California los robos están a la orden del día y la violencia, los asesinatos, el consumo de droga y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo estadounidense. Es un farsante. Entonces, pues es una población mexicana enorme, un estado que atrae migrantes en serio, porque es la segunda economía de Estados Unidos, y el gobernador, que es brutalmente reaccionario, racista y clasista, bueno, puso las boyas estas que podían herir a los migrantes, ha hecho barbaridades, es un tipejo, a tal grado que el presidente de Estados Unidos además ha invadido esferas que corresponden al gobierno federal y la tensión está a todo lo que da, tiene que ver con un asunto electoral. Hay quienes hablan, yo creo que, no quiero utilizar la palabra exageran, pero creo que no es como para que eso llegue a una guerra civil, o sea, pero sí están en una situación de tensión muy grande, muy grande. Donald Trump, que quiere regresar a la presidencia, ha cerrado filas con el gobernador tejano, que además él planteaba desde un principio que había que hacer el muro y que lo iba a pagar México, Trump me refiero. Entonces parten del mismo manejo demagógico. Si ustedes revisan la historia de Estados Unidos, en todos los procesos electorales utilizan a México y a los mexicanos como espantapájaros para tratar de ganar adeptos. Es como aquí, hombre, si aquí algún tipo planteara que va a hacer lo que Bukele y que va a meter a la cárcel a todos y que no se va a tentar el corazón, pues habría más de uno que se iría con la finta. Acuérdense el brinco que tuvo hace 6 años, que fue candidato a la presidencia y que decía que había que cortarle la mano a los ladrones. Pues él se hubiera quedado manco. Entonces, se utiliza la desesperación de cierto sector de la población, la ignorancia, las inconsistencias, porque, insisto, el pueblo de Estados Unidos se dice creyente como el nuestro y son brutalmente racistas. Bueno, la pena de muerte pues hay quien aquí en México quisiera que se volviera a imponer y se dicen creyentes. Están preocupados por las corridas de toros, pero les importa un demonio la vida de los que dicen que son delincuentes, porque además son presuntos delincuentes, y aplauden la posibilidad de que sean asesinados sin juicio. Es muy fuerte, son contradicciones muy fuertes de algunas personas y que generan pues que este tipo de manipulación tenga éxito y tenga respaldo electoral. Y en un pueblo como el de Estados Unidos, que hay sectores importantes con niveles de ignorancia fuertes, se les espantapájaros de que son los migrantes los responsables de los problemas. Bueno, aquí en México, les dije, en la vecindad en la que yo vivo, que les ha valido madre siempre tener la puerta abierta de par en par, que nunca la cerraban, que por más que se insistía que cerraran la puerta, les importaba un demonio. Empezaron a ver migrantes allá afuera en la plaza de Santo Domingo y entonces pusieron una chapa que hacía que se cerrara sola la puerta. Los migrantes lograron lo que no había logrado nadie, en el caso de mi vecindad. Clones 09, jefecito, estoy por terminar. Mataron a los señores, buenísimo, de Harper Lee. He llorado, es muy bello, sí. A propósito de las condiciones en Estados Unidos, usted es como el señor Atticus, saludos, muchas gracias. Sí, es un libro muy bello y me dicen que Taylor es mujer, es escritora, por cierto, también me decían. Y la otra cosa importante es que hoy, es que ha habido muchas, hoy Luis Donaldo Colosio Riojas declaró
que le iba a pedir al compañero presidente, él no le dice así, que indultara a Aburto, que ya había, que era el momento del perdón, que había que dar vuelta a la hoja, que había que cerrar ese capítulo. Hoy me mandó, ahora ya no alcancé a ver, de un segundo tirador en el asesinato de Colosio. Están mencionando eso en el chat. No la he visto la nota, pero pues vienen los 30 años del asesinato de Colosio en marzo, 23 de marzo, y creo que va a tener repercusiones. Desde el punto de vista estrictamente personal y familiar, pues sí, para Luis Donaldo Colosio Riojas, ser duro, de ser duro. Imagínate ver la imagen de cómo asesinan a tu padre, de ser una cosa muy fuerte, y que sea un tema que durante 30 años sigue discutiéndose y que se sostiene que están impunes los responsables. Versiones desde que... Es una noticia que salió hace unas horas. Sí, de un segundo tirador. La FGR afirmó este lunes que existe un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial. Dale. Sí, cuando entré a las efemérides la vi ahí, pero ya estaba entrando yo a la videocharla. La República afirmó que existió, sí, por Un, todos lados. un segundo tirador. Entonces, pues se reabre el debate. Involucra a García Luna. Ándale. Gustavo Tesmol, saludos, mi diputado líder político. ¿Qué opinión tiene José Antonio Rueda? Ya que lo escuché en una charla y se parece en el discurso. Es un buen compañero. Es un compañero de izquierda. Caso Colosio reactiva la Fiscalía teoría de un segundo tirador e involucra a García Luna. Un comunicado, la FGR dijo que hace 20 días el juez quinto distrito, el juez José Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de evaluación y análisis del gran acervo de pruebas. Dice que implican a un agente de la entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, que tenía que cubrir al candidato, que estuvo vinculado directamente con García Luna, quien era entonces subdirector operativo, y quien se presume lo rescató en Tijuana. Mira, y el informe apareció una hora después de que Luis Donaldo Colosio pidiera el indulto. Colosio pidió dar carpetazo. Pues sí, que la gente estuvo en el lugar del homicidio y en el momento del crimen, y que hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. O sea, dicho de otra manera, hay quien está planteando la fiscalía que además de Aburto, que hay quien dice que ese no fue el Aburto que detuvieron o la persona que detuvieron, hay un segundo tirador que además lo tienen identificado como un agente de la entonces dirección del CISEN, del CISEN. Bueno, pues fuerte el tema porque entra en choque con la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas de que ya se indulte a Aburto y se dé por terminado el tema. Vamos a ver qué declara mañana el compañero presidente en la mañanera. Maribel Rodríguez, hoy López Dóriga se burló del INE en su programa y rompe documentos en forma retadora. ¿Lo vio? No, que lo voy a ver. Pues no sé qué documentos haya roto López Dóriga, a qué se refería ni por qué los rompió. No sé si que tenían que ver sobre los debates o tenían que ver sobre qué. Francamente no lo sé y no lo vi. Estábamos a esa hora en la reunión de la Comisión Política, revisando cómo van los avances del procesamiento de las candidaturas, que ya urge presentarlas para que de una vez se haga toda la, pues ya estén quienes van a participar y se va a poner a prueba el movimiento.
yo francamente espero que haya la madurez suficiente de reconocer el resultado y cerrar filas en unidad. Hay espacio para todo el mundo. No es solo el Congreso, pues vamos a ganar. Entonces hay posibilidades de desarrollo y de contribuir al movimiento desde muy diversos espacios. Y además se han estado tomando las decisiones en base a encuestas. Y donde ha habido duda, están aplicando encuestas espejo, o en algún caso inclusive se ha repetido la medición. Por lo tanto, yo espero que resolvamos, pues sí, con la atención natural de un proceso de esa importancia y de esa fuerza, porque más la mayoría de compañeros y compañeras de nuestro movimiento saben que si son candidatos de mayoría, muy probablemente van a ser integrantes del Congreso mexicano. Entonces, pues sí es muy fuerte la tensión. Siempre les digo a los salvadoreños que tienen un dictador suelo con Z, dictador suelo como presidente exacto, pero no me creen. Qué bueno que tú, Noroña, como político profesional, expliques mejor. Pues sí es un dictador suelo, efectivamente. Alexis Martínez García ha considerado que el problema del modelo neoliberal es la corrupción. ¿No cree que si se acaba con la corrupción el modelo neoliberal funcionaría? No, porque el modelo neoliberal es justo rematar el patrimonio nacional, es rematar lo que es del pueblo, entregarlo a privados, es favorecer a un grupo. Me mandó Aura, ahora que fue lo de la reunión en Davos, hay un grupo, Oxfam, que hace estudios sobre pobreza y desigualdad y demuestra cómo Slim y Larrea, por ejemplo, se incrementó de manera bárbara su fortuna durante nuestro gobierno, porque evidentemente están intactas las condiciones de acumulación que además el neoliberalismo ha impulsado. Entonces, el neoliberalismo es un capitalismo rapaz, es un capitalismo feroz, que no quiere que haya ninguna regulación, pues que fortalece, por ejemplo, la creación de monopolios. Bueno, pues los monopolios privados pues van en contra de la propia competencia que proclaman. La concentración de riqueza en unas cuantas manos, pues es aberrante que haya una persona que tenga 90,000 millones de dólares. Pues eso es aberrante. Es un absurdo cuando hay gente viviendo en situación de calle. Pues ese sistema económico evidentemente hay que modificarlo. Y el neoliberalismo hace que los servicios públicos se vuelvan negocio privado. Pues esta privatización no solo de los bienes del pueblo, de los minerales, del agua, de la tierra, de todo lo que es del ser humano y de la nación en su caso, del pueblo parte de esa nación, sino además los servicios, la educación privatizándola, las cárceles privatizándolas, las escuelas, los hospitales, haciendo negocio con lo que debe ser un servicio y que es un servicio público. Y van avanzando. La guardería ABC no solo es un asunto de corrupción, es un asunto de la visión neoliberal, de poner en manos privadas, en la ganancia. ¿Cómo va a ser que derechos fundamentales de la gente sean mercancía y sean negocio? Bueno, pues al rato privatizas el aire, que te cobren por respirar. Pues eso es el agua, que es vital, está absolutamente privatizada y es un negocio. El acceso a la salud, lo que está haciendo Milei, pues es el neoliberalismo a lo chacal. Aunque no fuera corrupto, que lo es, pues lo que está planteando es una brutalidad. No, por supuesto que el modelo neoliberal es un modelo contrario a la humanidad. Un modelo, se dicen muy preocupados por el medio ambiente. Y si tú lo que buscas es el lucro, te importa un demonio cargarte el bosque y la montaña. Tú sigues construyendo casas porque pues, ese es el negocio.
No te importa que se seque, no te importa que no haya agua, no te importa que llueva menos, no te importa hacer un desierto lo que antes era un bosque, porque lo que te importa es acumular riqueza. ¿Eso quién lo detiene? Pues solo puede el Estado poner ciertos frenos, ¿sabes? Ni el Estado puede. Pues dejas esas fuerzas libres, pues despedazan a la humanidad. Porque como Carlos Marx lo sostiene, el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la tierra, el planeta. Pásame las efemérides, Emma, por favor, son poquitas. Sí. La corrupción es la hija legítima del neoliberalismo, van de la mano, no existe una sin la otra. Además, pues tú si haces negocios al cobijo del poder, pues eso es el neoliberalismo también. Si haces privatizaciones, pues se las das a tus amigotes, pues es parte de la corrupción. Que aunque las hicieras las concesiones con un programa impoluto, pues estás despojando al pueblo para favorecer a particulares. Pues esa es la visión del neoliberalismo, hacer de todo negocio. Un día como hoy, 29 de enero, nace Anton Chekhov, narrador y dramaturgo ruso. Cuentos escribía sobre todo en 1860. Y como varios de los grandes escritores rusos, no tenía condiciones para escribir. O sea, tenía que hacer por encargo y todo para vivir con presiones enormes. ¿Qué tal si hubiera tenido tiempo? 1886, Karl Benz, ingeniero mecánico alemán, patenta su primer vehículo automóvil de combustión interna. Hoy pues, son los Mercedes-Benz. 1895, José Martí firma la orden de levantamiento por la independencia de Cuba. ¿Qué tal? Y fue ayer que leí que un año después o algo así murió Fracos I. Muchas gracias por la cooperación. 1970 en México se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años. En 1970. Hay quien quiere bajarlo a 16, no estoy convencido. 1989 el Departamento del Distrito Federal crea la Procuraduría Social. Pues esas son las efemérides de hoy, 29 de enero. A partir de mañana empieza una dinámica ya enloquecedora de trabajo. Yo me vine a Tepoztlán porque no me invitaron a veces me invitan a dar un mensaje a la fracción de Morena. Yo me imagino que han de haber invitado a Alberto Anaya. Entonces me vine para acá. Mañana iré a la montaña y ya, y me regreso porque el miércoles es la sesión de la fracción del PT. El jueves tengo que contar con el don de la ubicuidad. Ana Sofía Díaz, muchas gracias por tu cooperación, porque tengo la Junta de Coordinación Política a la misma hora que debo estar en el INE tomando protesta como representante del Congreso por la fracción del PT en el INE, y además está la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones. O sea que ya a partir de estos días empieza una actividad enloquecida, actividad política enloquecida que se va a ir acentuando porque el 1 de marzo empiezan las precampañas. Entonces, además, aquí se puede acceder a mi Twitter, ¿no? Sí. No lo veo. No lo veo. Ah, sí, acá está. Uy, aparece todavía como Twitter. No, pero luego cambia a X. Es que quiero ver. Para no equivocarme. Domingo 25, es que iba a decir 26. Domingo 25 de febrero, a las 10 de la mañana, se está convocando a las organizaciones sociales y civiles
a una reunión en defensa de la 4T. Y también ya se mandó el oficio al INE para mi integración el jueves. Entonces, pues voy a tener un montón de chamba, pues ya tenía bastante. Ya nos pasamos 4 segundos, nos vemos mañana. Mañana yo creo que transmito todavía desde aquí y ya, luego me voy a hacer lo que tengo que hacer. Luchador del pueblo, dice Martín. Y aquí Carmen Cruz, un caluroso abrazo a Carlos Anaya por la excelente edición al asignar usted para esa. Alberto Anaya, para esa responsabilidad. Alberto Anaya Gutiérrez es el dirigente del PT. Nos vemos mañana 6 de la tarde. Hasta luego, gracias. $240 con 70 centavos, muchas gracias. 2,157 likes, 3,300 personas viendo la videocharla. Acá, que 539. Muy mal los datos en Facebook, yo creo que lo están manipulando. Ya era casi siempre mucho más en Facebook los que entraban y ahora es casi el doble o más en YouTube. No les creo, porque más entiendo que acá consume datos de la gente, entonces hay quienes prefieren en Facebook por ese asunto. Dice, son tan estúpidos la oposición que no se dan cuenta que cualquier agresión contra la 4T los hunde más. Claro, Ignacio de Héctor, si me hiciesen algo, lo único que harían sería potenciar la candidatura de Claudia. Entonces, pero francamente cuando te van a hacer algo, yo parto del supuesto de que no te andan amenazando. Tratan de atemorizarte, pues están perdidos. 30 días me dan. ¿Cómo los ven? Bueno, nos vemos, un abrazo. No me genera la menor preocupación, pero haré la denuncia correspondiente. Nos vemos. Vamos a ver cuántos entraron. 11,526 en YouTube.